Hola chicos, bueno, en esta oportunidad vamos a dar comienzo a la clase 3 de Biología de CPU. Esta es la primera parte de una clase que va a constar de dos partes. A modo de presentación de lo que es esta clase, quiero que ustedes tengan en la cabeza todos los sucesos que pasan cuando a ustedes les agarra hambre y quieren ir a comprar a una casa de comidas rápida un combo. Entonces, imagínense todo lo que sucede desde que ustedes van a la ventanilla, al mostrador de esta casa de comida rápida y ordenan un combo, piden un combo y pagan. Que es toda la serie de eventos que van sucediendo hasta que la persona que trabaja ahí en esta casa viene con el combo listo para ser entregado para que nosotros lo podamos almorzar o comer. Acá damos más o menos a modo de representativo qué es todo lo que sucede. El combo sabemos que va a incluir papas fritas, una hamburguesa y una gaseosa. Entonces, va a haber una persona encargada de preparar lo que son las papas fritas. Para eso lo que se va a tener que hacer es agarrar las papas que se van a cocinar en la freidora, después de sacar una cantidad infernal, se va a dosificar, se va a llenar la ración y se va a almacenar para ir armando el pedido. Con respecto a la hamburguesa, se saca una hamburguesa cruda, se la pone en la plancha, se le pone las salsas, se arma la hamburguesa, se empaqueta y se almacena para seguir armando el combo y lo mismo con la bebida, perdón. Se prepara la bebida a partir de la canilla correspondiente, se le agrega hielo y se pone una tapa y va al lugar de almacenamiento. Entonces queda el combo completo y ahí recién ahora es cuando se entrega el producto final al a ustedes que fueron a comprar este combo. Entonces, fíjense que desde el pedido inicial del almuerzo que ustedes querían, del combo que ustedes querían comprar, hasta el producto final, en el medio hay un montón de pasos que se llevaron a cabo con distintas personas involucradas, cada uno cumpliendo una función determinada para poder armar el producto final, que en definitiva es el que va a servir para alimentarnos. De hoy vamos a estar hablando de lo que es la fabricación de de la energía, cómo la célula fabrica energía para alimentar los procesos que requieran el uso de esta energía para llevarse a cabo. A esta serie de eventos que van a ocurrir en forma secuencial es lo que nosotros llamamos metabolismo, ¿sí? Y particularmente a esta parte del metabolismo que nos vamos a abocar en esta clase es a la respiración celular. Entonces, ya todos sabemos que lo que sucede cuando uno quiere encender un fuego, ya sea para hacer una fogata, para hacer un asado, para lo que sea, lo primero que tienen que hacer es armar una pila de maderas, poner ramas de distintos tamaños, los troncos más gruesos, ramas finitas, un poco de papel. ¿Y qué hacemos? Hay que acercar un fósforo con el fuego para que aporte la energía inicial para que esta reacción arranque y después se mantenga el fuego encendido durante un tiempo determinado hasta que se forme la brasa y después con esa brasa cocinar el asado. Esto nosotros ya lo habíamos hablado en forma introductoria cuando vimos lo que era la clase de enzimas. Bueno, ahora vamos a volver a retomarlo. Y todo esto viene en este momento en forma explicativa, lo traemos nuevamente porque este proceso que ustedes ven acá se llama combustión. Entonces,
¿A qué llamamos combustión y cómo sería la ecuación de la combustión? La combustión, ¿qué tipo de proceso es? ¿Es anabólico o es catabólico? ¿Estamos sintetizando o estamos degradando un compuesto? Y desde el punto de vista de la energía, ¿es exergónico o endergónico? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál es la ecuación de la combustión. Ustedes tienen papel, tienen madera. Habíamos visto a partir de las células vegetales que la pared celular externa que está por fuera de la membrana plasmática es una pared que está compuesta por celulosa. Las celulosas son glucosas unidas entre sí, ¿sí? Y acá vemos representada cuál es la fórmula química de la glucosa. Son 6 carbonos unidos entre sí, un carbono unido a otro, y cada carbono está unido a un hidrógeno y aparte a un oxígeno. ¿Qué le pasa? Esta glucosa o esta celulosa, que en definitiva el monómero es la glucosa, en presencia de oxígeno, lo que va a suceder es que va a terminar dando esta glucosa, se van a cortar los enlaces que están unidos entre sí para dar 6 moléculas de dióxido de carbono y adicionalmente se van a formar 6 moléculas de agua y se va a liberar energía. Este proceso que ustedes ven acá, partiendo de la glucosa en presencia de oxígeno y dando como producto 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más energía, esto es la combustión. Esto es lo que acabamos de ver recién cuando ustedes prenden fuego unas maderas o unos papeles. Si se está liberando energía de esta reacción de la combustión, ¿qué sería? Sería una reacción exergónica, ¿sí? Porque se libera energía. ¿Y por qué se está liberando energía? Porque hay enlaces que se están rompiendo. La glucosa, que son 6 carbonos unidos entre sí, estos enlaces entre los carbonos se están rompiendo, porque de una molécula, que es la glucosa con 6 carbonos unidos entre sí, estamos llegando como producto final a 6 moléculas de dióxido de carbono. Cada molécula de dióxido de carbono es un carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no están más las uniones entre los carbonos, sino que esas uniones se rompieron. De ahí se liberó la energía, de la rotura de los enlaces entre los carbonos. Entonces, si partimos de una molécula que tiene 6 carbonos unidos entre sí y llegamos a 6 moléculas de dióxido de carbono, que cada una tiene un solo carbono, estamos partiendo de una molécula más compleja y llegando a una molécula más simple. Entonces, esto lo que sería es una reacción catabólica, en donde se está degradando un compuesto y por ende, al romperse los enlaces, se está liberando energía. ¿Y en los seres vivos qué sucede? ¿De dónde se obtiene la energía? Habíamos hablado en la clase anterior cuando les mostré cómo funcionaban las enzimas, que dentro de la célula las enzimas llevan a cabo todas las reacciones químicas y que se asocian las enzimas para llevar a cabo reacciones químicas formando vías metabólicas. Entonces, en las vías metabólicas, lo que llamamos vías metabólicas son una serie de reacciones químicas que ocurren secuencialmente, una detrás de la otra, para llegar desde un producto inicial a un producto final, pero en varios pasos, con productos intermediarios. Cada interconversión de un sustrato en un producto intermediario, en cada proceso hay involucrada una enzima particular. Hay vías metabólicas que son comunes a todos los seres vivos, por ejemplo, la respiración celular, que es el tema que vamos a ver hoy. Hay una compartimentalización de lo que es distintos tipos de reacciones. En el caso de las células eucariotas,
la respiración celular no ocurre todo en un solo compartimento, sino vamos a ver que ocurren en distintos lugares dentro de la célula. Y pese a que hay un montón de pasos involucrados y un montón de reacciones químicas, hay pocas enzimas que son las que están reguladas y son las que regulan todo este proceso, ¿sí? Y acá lo que ven es lo que son organismos autótrofos versus lo que son heterótrofos. ¿A qué llamamos autótrofos? A las plantas que son capaces de ¿qué? De, aprovechando la energía lumínica, son capaces de sintetizar su propio alimento. ¿Qué quiere decir? Que son capaces de sintetizar su propia glucosa. A diferencia de nosotros, que somos organismos heterótrofos, que nosotros necesitamos para adquirir energía ingerir alimentos a partir de los cuales obtenemos energía. En esta diapositiva les voy a mostrar lo que es el ciclo biológico de la energía. Esto ya lo habrán visto en el secundario y en otros lugares, ¿sí? Las plantas verdes llevan adelante la fotosíntesis, que es, utilizando la energía lumínica, son capaces de sintetizar glucosa. La glucosa es lo que les sirve como alimento, de alguna manera. Un producto secundario en esta síntesis de la glucosa es oxígeno, el cual lo liberan al medio ambiente. Este oxígeno es el que nosotros usamos para respirar y para llevar a cabo la respiración celular. Entonces, nosotros, ingiriendo alimentos, que dentro de esos alimentos tenemos todas las biomoléculas importantes como hidratos de carbono, grasas y proteínas, en presencia de oxígeno, lo que hacemos es, de alguna manera, degradar este alimento, obtener la energía útil para funcionar y como producto de estas reacciones que llevamos a cabo, se obtiene o se libera agua y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es lo que utilizan las plantas verdes para hacer la fotosíntesis. A partir de dióxido de carbono, con la energía lumínica, sintetizan la glucosa. ¿En dónde se almacena la energía que se obtiene de la degradación de moléculas? O sea, nosotros degradamos moléculas para obtener energía. ¿Qué pasa con esa energía? ¿Dónde se guarda? Porque imagínense que ustedes, sus células, no degradan energía en forma inmediata para llevar a cabo alguna reacción química que la necesita, sino que a medida que se va presentando la oportunidad de degradar moléculas, la van a ir degradando y pueden almacenar la energía en lo que es la moneda energética de la célula. Y esa moneda energética puede acumularse, no, en general no se acumula, pero es la que va a ir a parar a distintos lugares de las células para llevar a cabo reacciones que sí necesiten energía en ese momento. Entonces, ¿para qué se utiliza o para qué utiliza la célula o todo lo que es nuestro organismo, esta moneda energética de la célula, que es el ATP, el adenosintrifosfato, se usa para llevar adelante la transmisión nerviosa, para llevar adelante la secreción hormonal, para hacer circular la sangre, para llevar adelante reacciones una tras de la otra, para contraer músculos, para reparar tejidos, para llevar adelante la respiración, la inhalación y la exhalación, y para que la contractilidad del miocardio, esto sería el latido del corazón, para que el corazón lata. Para todos estos procesos es que nuestro organismo necesita ATP, o sea que necesita ATP para que todo nuestro organismo funcione, y este ATP lo fabrica la célula a partir de la rotura de enlaces de moléculas orgánicas. Antes de adentrarnos en lo que es la respiración celular
o sea, la respiración que lleva adelante la célula, lo que tenemos que ver algunos conceptos de lo que es transferencia de energía desde compuestos hacia moléculas transitorias que llevan y traen energía. Entonces, lo primero que vamos a ver es la molécula que transfiere energía de un lugar a otro y la lleva por transformación de lo que es una energía libre en energía de enlace. ¿Qué quiere decir? Que la energía que se libera de una reacción química, la molécula de ATP forma un enlace a partir de ADP, adenosin difosfato con dos fosfatos, más un tercer fosfato adicional. Si a esto se le suma energía, se adiciona el tercer fosfato para formar ATP y en esa molécula queda guardada en ese último enlace una cantidad de energía muy grande. Entonces, de alguna manera, esa energía que se liberó de la reacción exergónica queda guardada en la energía en ese enlace, ¿sí? Más adelante, en otra reacción química, ese ATP puede servir para darle energía a una reacción endergónica que necesite energía para llevarse a cabo. Acá tenemos como el diagrama de lo que es un adenosin difosfato, fíjense, que es una base nitrogenada unida a un azúcar unida a dos fosfatos, que en presencia de un fósforo inorgánico se llama, y energía que se libera de una reacción, se forma este enlace del tercer fosfato unido al segundo fosfato, ¿sí? Entonces la energía que se liberó de la reacción va guardada en ese tercer enlace y cuando se necesite en otro lugar de la célula entregar energía para una reacción endergónica, ese último fosfato se corta y se libera toda la energía almacenada en el enlace y se entrega la energía a la reacción que la necesita. Además de haber compuestos que llevan energía desde una reacción exergónica hasta una reacción endergónica, hay compuestos que son capaces de transportar de una reacción a otra electrones y protones. Esto se lleva adelante mediante reacciones que se llaman reacciones redox o reacciones de óxido-reducción. ¿Qué pasa? Acá en esta fórmula que ustedes ven, que ven AH2 más B, una vez que esto se combina, da como resultado después de la reacción A más BH2. Fíjense que hubo una transferencia del H2. Desde antes estaba en el A y ahora está en el B. Fíjense lo que sucede entonces. A pierde los dos hidrógenos que tenía pegados y estos dos hidrógenos en realidad son dos protones con sus dos electrones, ¿sí? Hubo una pérdida de electrones y de protones. Como A perdió electrones y perdió protones, lo que se llama es que esta reacción se le llama oxidación. Entonces decimos que A se oxidó porque perdió electrones y perdió protones. Toda reacción de óxido-reducción, cuando un compuesto se oxida, va a haber otro que se reduzca. Son reacciones que ocurren en forma acoplada. En este caso, todo lo que A perdió lo ganó B, ¿sí? O sea que A perdió electrones y perdió protones, pero estos electrones y protones fueron transferidos a B. Fíjense que B pasa a estar como BH2. En este caso decimos que B es una sustancia que se redujo. O sea, se redujo porque ganó electrones y ganó protones. Entonces, toda sustancia que gana protones y electrones es una sustancia que se reduce. Toda sustancia que pierde protones y electrones es una sustancia que se oxida. Acá tenemos también la misma reacción, pero en forma de diagrama. Tenemos el compuesto A, que tiene sus dos electrones,
¿sí? Y que se va a oxidar, el compuesto A pierde sus electrones, pierde estos dos electrones, entonces A se oxida y queda oxidado. Como la reacción de oxidación es que pierde esos dos electrones no pueden quedar en el éter, sino que esos dos electrones tienen que ser transferidos a otro compuesto que los tome. ¿Qué otro compuesto los va a tomar? B. Fíjense que B, lo que sucede es que B se va a reducir cuando gane los dos electrones que A perdió. Entonces, A se oxida, pero al mismo tiempo B se está reduciendo porque está ganando los electrones que perdió A. Como ejemplo de reacciones de óxido-reducción que ocurren en la célula, dentro de lo que es el proceso de respiración celular, es la transferencia de electrones y protones que ocurren en ciertas reacciones químicas, y esos provenientes de la rotura de enlaces que van a ocurrir de moléculas orgánicas, y estos electrones y protones que se liberan o que pierden ciertas moléculas orgánicas cuando se rompen los enlaces, van a ser tomados por estos dos compuestos, que es el NAD y el FAD. El NAD y el FAD es lo que nosotros vimos anteriormente como las llamadas coenzimas, que son compuestos inorgánicos que acompañan, que en este caso son vitaminas, que acompañan a ciertas enzimas y funcionan junto con ellas, en este caso para aceptar o para entregar electrones y protones. Entonces fíjense que tenemos el ejemplo del NAD positivo, que cuando gana un protón y gana electrones también se transforma en NADH. Del lado izquierdo de la reacción química como NAD+, está en su forma de poder aceptar protones y electrones. Y del lado derecho de la reacción como NADH ya está el compuesto, esta coenzima está cargada con protones y electrones. ¿Qué quiere decir? Que toma protones y electrones de una reacción química y puede transportarlos hacia otra reacción química donde los puede entregar. Lo mismo el FAD. Del lado izquierdo tenemos al FAD, que puede ganar y puede transportar dos protones con sus electrones, se transforma en FADH2. Del lado izquierdo, tanto el NAD+ como el FAD, esos dos compuestos de ese lado están oxidados. Como son en ese estado capaces de aceptar protones y electrones, cuando los aceptan, ellos se reducen. Cuando decimos que están reducidos, es que pueden estar transportando protones y electrones hacia otro lugar de la célula en donde se necesite cederlos. Tenemos un esquema de lo que es el NAD, que es nicotinamida adenina dinucleótido. Es la coenzima, es una coenzima clave en las reacciones redox. Y fíjense, del lado izquierdo tenemos al esquema de lo que es el NAD+, que en presencia de protones y dos electrones se carga, en este caso con los dos electrones y el protón, y lo transporta hacia otro lugar. Cuando se carga con este protón y estos dos electrones, el NAD se reduce de NAD+ a NADH. ¿Cómo sucede con el FAD? Fíjense que todo ese compuesto, que es la vitamina B2, todo ese compuesto que ven del lado izquierdo es el FAD. Y hay marcados en esos dos anillos dos nitrógenos de color rojo, que son los que están involucrados en aceptar los electrones y los protones. Fíjense que del lado izquierdo de la reacción tenemos al FAD y del lado derecho tenemos al FADH2. Al tener el FADH2 del lado derecho quiere decir que ganó los protones, ganó los electrones y los va a poder transportar hacia otra reacción. Bueno, ahora vamos a volver a ver cómo
nosotros y cómo nuestras células obtenemos energía. Para eso vamos a ver otra biomolécula, otro gran grupo de biomoléculas que son los hidratos de carbono, que es lo que nosotros llamamos comúnmente azúcares. Los hidratos de carbono son biomoléculas que componen, por ejemplo, el azúcar de mesa, que es la sacarosa, el papel, que ya lo vimos, que son moléculas de glucosa unidas entre sí, que es la celulosa. Vemos celulosa presente en el papel higiénico, en los árboles, vemos sacarosa en los caramelos y en el caso de las papas y las batatas que tenemos ahí, ¿qué vemos? Lo que vemos ahí, como ejemplo, es lo que sería que el almidón. El almidón es la reserva energética de los vegetales. En el caso de nosotros, los mamíferos, los animales, nosotros tenemos como reserva energética al glucógeno y las plantas tienen como reserva energética el almidón, que no son más que glucosas unidas entre sí, largas cadenitas de glucosas unidas entre sí. Funciones de los hidratos de carbono, bueno, la principal es la función energética, dado que la glucosa es la molécula principal que se degrada durante la respiración celular. Además, tenemos que los hidratos de carbono tienen como otra función almacenamiento de energía en forma de glucógeno en los animales y el almidón en las plantas. Función estructural, la celulosa, acuérdense que es el hidrato de carbono que compone la pared celular de las células vegetales, le da estructura a estas células y es una estructura de las células vegetales. También tiene función de transporte, ejemplo la sacarosa y la lactosa. Y además, acuérdense que cuando vimos membrana plasmática del lado externo de la membrana plasmática de la cara que mira hacia el exterior, ¿qué vemos? Recuerden que había hidratos de carbono que estaban unidos tanto a lípidos como a proteínas, formando glucolípidos y glucoproteínas. Estos hidratos de carbono que están unidos a estas estructuras sirven para el reconocimiento entre células. Los hidratos de carbono son moléculas que están unidas por 3 átomos, por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? La fórmula general de los hidratos de carbono es N cantidad de átomos de carbono, el doble de hidrógenos y la misma cantidad de átomos de oxígeno que de carbonos. Los monómeros de los hidratos de carbono son los monosacáridos, ¿sí? Los monosacáridos unidos entre sí, varios monosacáridos unidos entre sí, forman los polímeros, que se les da distintos nombres. Pueden ser oligosacáridos si son pocas unidades o si son muchas unidades, se llaman polisacáridos. Por ejemplo, el almidón y el glucógeno, que son muchas glucosas unidas entre sí, son polisacáridos. Dentro de los que son los monosacáridos hay una clasificación de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que tengan. Si tienen 5 carbonos son pentosas, si tienen 6 carbonos son hexosas. En el caso de la glucosa, que es el monosacárido más conocido, es una hexosa, es un monosacárido compuesto por 6 carbonos. También se los puede clasificar según los grupos funcionales que contengan. Por ejemplo, los hidratos de carbono que tengan aldehídos se llaman aldosas. Si tienen cetonas, se llaman cetosas. Tenemos una clasificación de los monosacáridos más conocidos. Tenemos de arriba, van a ver según el número de átomos de carbono, ventriosas con 3 carbonos, pentosas con 5 carbonos y hexosas con 6 carbonos. Fíjense los nombres. Las triosas, un ejemplo es el gliceraldehído, que es el que va a formar los triglicéridos. Tenemos la ribosa, que tiene 5 carbonos. La ribosa es el azúcar que forma los nucleótidos
en los ácidos nucleicos, en el ARN y en el ADN. Y como exosa, el principal ejemplo es la glucosa, que es a partir la molécula orgánica o el hidrato de carbono del cual se obtiene energía. Y abajo tenemos clasificación también de moléculas de 3, 5 y 6 carbonos, pero en vez de tener un grupo aldehído unido, tiene un grupo cetona. ¿Cómo se unen los dos monosacáridos? Y bueno, es una reacción de condensación en la cual se libera una molécula de agua y se forma un enlace covalente, ¿sí? En este caso, el ejemplo que se da es la lactosa. Se une una galactosa a una glucosa y este disacárido se llama lactosa y esta reacción se llama de condensación, ¿sí? Otro ejemplo de un disacárido es la sacarosa, que es el azúcar de mesa, que es una glucosa unida a una fructosa, ¿sí? Que es otro hidrato de carbono, otro monosacárido. Y esta unión entre los dos monosacáridos es una unión covalente. Hay hidratos de carbono que son mucho más complejos, por ejemplo la celulosa. Yo les conté antes que la celulosa son muchas moléculas entre sí, de glucosa unidas entre sí, y lo que forman son primeras cadenas de celulosa que se van asociando como microfibrillas y después como fibrillas, y estas van formando lo que es la molécula de celulosa. También a la derecha lo que tenemos es muchas moléculas unidas entre sí formando lo que es el polisacárido llamado almidón, que es la forma en que almacenan energía las células vegetales. Y acá abajo tenemos también muchas moléculas de glucosas unidas entre sí con otro tipo de enlaces, que lo que forma es el glucógeno, que es la forma de almacenar energía de los organismos, de los animales. Ahora, quiero que ustedes piensen e intenten responder, que seguro que estas preguntas ya están en el cuestionario, es ¿cómo están compuestos los hidratos de carbono? ¿Cuál sería la fórmula de los hidratos de carbono? ¿Cuáles son las principales funciones de estas macromoléculas? ¿Y cómo se comportan los hidratos de carbono en el agua? Yo no se los dije en esta teórica, pero ustedes ya lo vienen sabiendo de la clase anterior en la cual vimos transporte.